días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Buenos días, ya estamos, el tiempo avanza y es hora de comenzar nuestro estudio esta mañana. Como hablamos la semana pasada, terminamos un tema. Esta mañana vamos a comenzar con un tema nuevo, el tema acerca de la fe. Y qué mejor libro para hablar de la fe que el libro de Santiago. También el libro de Hebreos nos habla un poco del tema de la fe. Pero eso es lo que vamos a hablar esta mañana. El tema nuevo tiene por título Mostrando tu fe en los tiempos difíciles. ¿Será que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Será que podemos mostrar nuestra fe a través de lo que estamos viviendo? Bueno, mostrando tu fe en tiempos difíciles. Vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1 en adelante. El tema de esta mañana: vive tu fe. Vívela. Bueno, vamos a comenzar con una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este día, en este nuevo día que tú nos has permitido despertar, que tú nos has permitido la fuerza, la salud para poder estar aquí esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque ciertamente es un privilegio el poder estar aquí, el poder seguir estudiando tu palabra, el poder, Padre, seguir compartiéndola. Bendito Dios, te damos las gracias por todas y cada una de las bendiciones. Te damos las gracias por todas aquellas situaciones difíciles que hemos podido vivir, que hemos podido enfrentar por tu gracia y misericordia, por haber puesto nuestra fe en ti. Bendito Dios, sí, tu palabra nos habla de la fe. Hay un canto hermoso que así se llama, fe. Dice que una palabra tan pequeña, de 2 letras, pero con un gran poder. Bendito Dios, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a comprender que todo puede suceder a causa de la fe. Y que sí, tu palabra también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, un tema interesante, un tema profundo que queremos empezar esta mañana, y te pedimos que seas tú quien nos guíe, que nos oriente, que podamos, Padre, discernir en tu palabra, que podamos sacar toda duda. Bendito Dios, sí, los tiempos son difíciles. Sí, cada día tal vez se vean peor. Pero sí entendemos, Padre, que si ponemos nuestra fe en ti, todo es posible. Bendito Dios, te pedimos que sigas bendiciendo a aquellos que están en necesidad, Padre. Te pedimos por aquellos, Padre, que no han puesto su fe en ti, por aquellos que no conocen a tu Hijo amado, aquellos que no han querido conocer, Padre. Te pedimos, Padre, que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones. Te pedimos, Padre, por aquellos que están en dificultades, en enfermedades, en situaciones difíciles que tal vez nadie quisiera pasar por ahí, Padre. Pero que tú tienes el conocimiento de cada una, y que tú estás poniendo los medios, y que tú, y en la manera que tú obras en la vida de cada persona. Te pedimos, Padre, que tú le sustentes, que tú bendigas al necesitado, que tú sanes al enfermo, Padre. Claro que todo esto lo pedimos, Padre, siempre de acuerdo a tu voluntad, siempre de acuerdo al plan que tú ya tienes. Bendito Dios, ayúdanos en esta mañana. Danos el entendimiento, la sabiduría, y te pedimos que todo lo que hablemos, todo lo que compartamos, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, ese es el tema de esta mañana. Vive tu fe.
El tema principal, mostrando tu fe en los tiempos difíciles. Creo que estamos en un buen tiempo para mostrar nuestra fe. Creo que estamos en el tiempo, vamos a ser sinceros. ¿Será que en los tiempos donde no hay dificultad, en los tiempos donde no hay necesidad, en los tiempos donde no hay, o que los tiempos no son tan difíciles, será que podríamos mostrar nuestra fe? ¿Cuál es la mejor oportunidad para mostrar nuestra fe? En los tiempos difíciles, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos donde las situaciones no están funcionando de acuerdo a lo que pensábamos o creíamos. Es el tiempo donde nuestra fe tiene que sobresaltar, en los tiempos difíciles. Miren lo que nos escribe el escritor. Aquí nos hace una pregunta, dice, ¿qué es más importante? ¿La boda o el matrimonio que sigue? ¿Qué es más importante? ¿La boda o el matrimonio? Porque hay gente que pone mucho énfasis en la boda. Y tiene que ser esto así, tiene que ser perfecto, y tiene que quedar de acuerdo a lo que a mí me gusta, y busca uno la perfección en el tiempo que va a durar, no sé, mediodía, una boda, no sé, unas cuantas horas. Pero ¿qué hay del matrimonio que viene después de esa boda? ¿Qué tanta perfección hay en ello? ¿Cómo nos preocupamos de ese matrimonio después de esa boda? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer o no hacer? Porque para la boda estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que sea perfecta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para el matrimonio, para que el matrimonio sea perfecto? Que es de una vida completa. Bueno, pues cambiemos ahora la imagen a nuestra fe. Muchas personas celebran el hecho de que creen en Jesús y que lo han seguido con el bautismo. Pero debemos hacer algo más que expresar nuestra fe. Debemos de vivirla. Y eso es en el día a día. Eso es en el diario vivir. ¿Cómo expresamos nuestra fe a aquellas personas que nos conocen o a aquellas personas que nos están conociendo? ¿Se dan cuenta de nuestra fe? ¿Se dan cuenta de que en realidad nosotros creemos y dependemos de un Dios verdadero? Ese es el tema de esta mañana, hermanos y hermanas. Vive tu fe. ¿Qué lecciones importantes ha aprendido usted después de pasar una experiencia difícil? ¿Ha aprendido algo de esa experiencia? ¿Le ha ayudado de alguna manera el haber atravesado una dificultad? ¿Ha aumentado su fe? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos en el día a día. Aquí nos da un ejemplo el escritor de un jugador de béisbol que se llamaba Dave Dravecky. Dice, este hombre caminó, para Dave Dravecky el camino no había sido fácil. Él era un lanzador de los Gigantes de San Francisco. Cuando los médicos le diagnosticaron cáncer en el brazo que él usaba para lanzar la pelota, la cirugía no lo disuadió. Él estaba decidido a seguir lanzando. El 10 de agosto de 1989, solo 10 meses después de la cirugía para extirpar el tumor, Dave ganó el primer juego luego de su regreso. Sin embargo, 5 días después, en la parte baja de la sexta entrada, él hizo su 69 lanzamiento de la noche
pero ya no volvería a lanzar más. En ese lanzamiento final, Dave se rompió el hueso húmero y cayó al suelo por el dolor. Su brazo izquierdo, debilitado por el cáncer, la cirugía y la radiación que siguió, no pudo soportar el estrés de jugar en las grandes ligas. Para salvarle la vida a Dave, los médicos terminaron amputándole el brazo izquierdo, ya que la radiación y otras cirugías no lograron detener el cáncer. En momentos como los que vivió Dave, es difícil pensar en la alegría. Sin embargo, Santiago escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él no nos estaba enseñando que las pruebas deben de ser motivo de alegría, sino que podemos vivir con gozo incluso cuando pasamos por momentos dolorosos y difíciles. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, aquí en el libro de Santiago, que es donde vamos a estar hablando de este tema de la fe. Santiago capítulo 1, verso 1 en adelante. Y vemos que ciertamente es una situación difícil la que vivió este hombre. Tal vez podríamos decir de donde dependía su porvenir, de donde dependía su sustento, al ser un lanzador de pelota, que tuvieron que amputarle ese brazo. Pero la palabra de Dios nos llama, nos invita a estar gozosos, aún en las pruebas, aún en las situaciones difíciles, aún en las situaciones que no nos agradan o que no nos gustan, aún en las situaciones de sufrimiento. Quiero invitar a alguien que vaya a Santiago 1, verso 1 al 4, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Santiago. ¿Quién era Santiago, hermanos? Hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Pero Santiago parece que en algún punto era un poco incrédulo, en algún punto de su vida, a lo que estaba haciendo su hermano Jesucristo. Pero vemos que aquí ahora él nos habla del tema de la fe. Y está escribiendo una carta a las 12 tribus. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que estaban en ese momento esparcidas, que estaban regadas por diferentes lugares. ¿A causa de qué? A causa de la persecución. Está escribiendo una carta a personas que de alguna manera están sufriendo, que de alguna manera están pasando por situaciones difíciles a causa de que no están en su lugar de origen, a causa de que tienen que de alguna manera esconderse, de que tienen que estarse cuidando a causa de la persecución. Tal vez en lugares donde hablaban otros lenguajes. ¿Nos podemos relacionar con esto? Lugares donde tienen diferentes costumbres, diferentes religiones, diferentes
cosas con las que tenían que lidiar en ese momento. Un lugar desconocido, con diferentes culturas, tradiciones, rituales. Y esta carta está dirigida a las 12 tribus que están dispersas. ¿Y qué es lo primero que les dice Santiago? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No que la prueba sea motivo de alegría, no que sea motivo de gozo, sino que aún el creyente, aún en esas situaciones de dificultad, puede mostrar gozo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa es la motivación que tenemos para nosotros en situaciones difíciles, poder tener gozo, poder tener alegría, no por la situación, sino porque sabemos quién está con nosotros, sino porque sabemos que vamos a atravesar esa situación por la gracia de Dios, por la fe que hemos puesto en Él, que es el tema del que estamos hablando, fe. Santiago les dijo a los cristianos que esperaran pruebas. Luego les ordenó tener por sumo gozo. Sin embargo, no tenía la intención de que sus hermanos fingieran que al final de todo saldría bien mientras pasaban por las pruebas. Tenemos que entender que lo que aquí Santiago está diciendo es que simplemente tenemos que tener una perspectiva diferente de las cosas. Por lo regular, el ser humano, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando hay pruebas, cuando hay situaciones difíciles? ¿Por qué a mí? De repente hacemos la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Y por qué si yo soy cristiano? ¿Y por qué si yo estoy buscando de Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé cuántos nos hemos hecho la pregunta: ¿para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo que yo pase esto? En otras palabras, ¿cuál es el propósito que tiene Dios a través de lo que estoy pasando? Lo primero que viene a la mente del ser humano es molestia, es ira, es incomodidad, es lo primero que viene como seres humanos cuando hay alguna prueba, alguna situación difícil. Y es por eso que aquí Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí Santiago está haciendo referencia al momento de las pruebas. No está cuestionando si va a haber pruebas o no. Esa no es pregunta, esa no es la cuestión aquí. La cuestión es en el momento de las pruebas. Porque todos pasaremos pruebas. Porque todos pasaremos en momentos de dificultad. Lo que nos está diciendo es que no tenemos que llegar al punto de entrar a una tristeza, de entrar a un punto de desesperación. Que aún ahí en la prueba estemos gozosos, estemos tranquilos, estemos en paz. Aún en ese momento de dificultad, podríamos llamarle como quisiéramos. Podríamos llamarle enfermedad, podríamos llamarle accidentes, podríamos llamarle, no sé, conflictos en el trabajo, con la familia, etc. Son pruebas, son momentos de dificultad, son momentos que como seres humanos nos va a traer alguna emoción diferente a la que estábamos viviendo. Las decepciones, las tragedias de la vida, e incluso la muerte.
Son situaciones por las que en realidad, si somos sinceros, nadie quisiera pasar. Nadie quisiera estar en ese momento, en esa situación. Por aquí Santiago nos hace esa recomendación. Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quiénes acá son pacientes? No pacientes del doctor, no. Acá sí no vamos a levantar la mano todos. No, ¿quiénes acá son pacientes, que tienen en realidad paciencia? ¿Nadie? No quiero asustarlos, hermanos. No quiero asustarlos esta mañana, porque aquí nos dice ¿qué nos dice el verso 3? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted no ha alcanzado la paciencia, quiere decir que va a ser probado aún más. Quiere decir que usted va a pasar por más pruebas. Porque la prueba, dice, de vuestra fe produce paciencia. Llévese esa de tarea, hermano y hermana. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted no es paciente todavía, si usted está lidiando con la impaciencia, usted va a seguir siendo probado en su fe. En esencia, la prueba debe de estar produciendo paciencia. En esencia, cada que nosotros pasamos por una situación difícil, eso debe de producir en nosotros más paciencia. ¿Y qué es sinónimo de paciencia? Perseverancia. Quiere decir que seguimos ahí perseverantes, que seguimos ahí lidiando con la situación, que seguimos ahí buscando de Dios a través de nuestra fe. Porque Él es, ¿verdad? Sabemos que la paciencia también es uno de los frutos del Espíritu. Paciencia. Las situaciones que hemos vivido, las situaciones que Dios ha permitido que vivamos en nuestra vida, situaciones difíciles que Él ha permitido, porque Dios tiene control de todo. Y de alguna manera Él ha permitido que pasemos por ahí. Es para producir paciencia. Es para producir y incrementar nuestra fe. Tal vez no lo veamos de esa manera. Tal vez no lo entendamos de esa manera. Pero Dios sigue permitiendo situaciones en nuestra vida para que nuestra fe aumente. Para que tengamos paciencia y perseverancia. Verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nos está hablando de que seguiremos teniendo situaciones, seguiremos teniendo pruebas. Y mientras las tengamos, seguiremos creciendo. Cada prueba que pasamos, cada situación difícil que Dios nos permite pasar es para crecer, es para crecimiento, hermano y hermana. Crecimiento espiritual, es de lo que estamos hablando acá. Espiritualmente tenemos que crecer a través de la paciencia, a través de la prueba. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que has experimentado hoy? ¿O cuáles son algunas de las pruebas que podemos experimentar en el día de hoy? No hoy domingo, pero en la actualidad. Las enfermedades. Están al día. Cada día hablamos de diferentes enfermedades, de diferentes situaciones. Estamos hablando por 2 años y medio de una pandemia.
Son algunas de las situaciones, son algunas de las pruebas que hemos estado experimentando. Nos ha dado paciencia eso. Nos ha ayudado a perseverar. A tener paciencia siempre. Amén. Para todo. La prueba de nuestra fe produce paciencia, hermanos. Entonces la cuestión aquí es si nosotros estamos dispuestos a la prueba. Si estamos en realidad dispuestos a entender que van a venir pruebas. Que Dios permitirá algunas cosas para que nosotros sigamos creciendo. Para que nosotros sigamos incrementando nuestra fe. Para que eso produzca en nosotros paciencia. Para que nosotros tengamos perseverancia. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las pruebas, hermano? Cuando estábamos en la escuela y decía el maestro o la maestra, y mañana tenemos prueba. ¿Qué hacíamos? Preocupados por mañana. ¿Saben que el oro también se prueba? Y se prueba con fuego. Y se pone ahí a esas temperaturas tan altas, ¿para qué? Para purificarlo, para sacar cualquier contaminante que haya en él. También nosotros somos probados de esa manera, hermano y hermana, porque Dios quiere quitar cualquier cosa impura de nosotros. Y es a través de la fe. Es a través de lo que en lo que nosotros creemos que esto sucederá. ¿Ah? La palabra de Dios nos dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las pruebas que estamos experimentando? Lo que más podemos hablar en este día, yo creo, son enfermedades. Hay algunas otras difíciles, situaciones difíciles, situaciones familiares, accidentes, guerras, etcétera, etcétera. ¿Está esto produciendo fe? ¿Está esto produciendo que nuestra fe aumente? ¿Está esto produciendo paciencia en cada uno de nosotros? O andamos por ahí. ¿Usted ha visto alguna gallina cuando le cortan el pescuezo y la sueltan? ¿No hay piso? Sigue corriendo por ahí, sale corriendo por todos lados. Claro que no ve para dónde va. Se estrella con una cosa, se estrella con otra cosa. ¿Estamos nosotros así en este tiempo o en realidad todo lo que Dios ha permitido ha producido en nosotros paciencia y perseverancia? En realidad estamos confiando, estamos poniendo nuestra fe en Dios. En realidad podemos decir, sí, yo tengo gozo a través de las pruebas. Sí, yo puedo demostrar ese gozo a través de las situaciones difíciles. Sí, yo puedo demostrar ese gozo a través de las enfermedades y cada situación que Dios me ha permitido vivir. Eso es lo que aquí Santiago nos está diciendo. Es lo que Santiago nos está presentando a aquel pueblo que estaba disperso y que estaba pasando por situaciones difíciles. Que en realidad no es que estemos gozosos por la prueba, pero que sí estamos gozosos a través de la prueba. Y que podemos en realidad mostrar eso. Y que la gente a nuestro alrededor en realidad puede percibir eso. En otras palabras, el crecimiento espiritual de un creyente no tiene fin. El desarrollo debe de continuar durante toda la vida, prueba tras prueba. La vida cristiana no es simplemente encontrar la fe inicial en Cristo, sino diariamente, por fe en Él, vivir para Él
e imitar su justicia. La perseverancia continúa constantemente, mueve a los creyentes para que puedan ser perfectos y cabales. Esto es lo que Santiago nos está diciendo aquí al final, o en el verso 4, dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es lo que Santiago está presentando, cuál debe ser la manera de nosotros presentarnos delante de la prueba. La prueba de nuestra fe obra con eficiencia para lograr algo específico. La meta final de Dios es que nuestra fe se vuelva madura y completa. Por medio de las pruebas que experimentamos, Él está desarrollando resistencia, poder de permanencia en nosotros. La palabra soportar significa permanecer debajo de. A veces lo podemos llamar fidelidad, pero es la obra de Dios desarrollando nuestros músculos espirituales. Dios está desarrollando en nosotros a través de cada prueba fe, paciencia, perseverancia. Dios quiere que nosotros mostremos ese gozo, sin importar la situación que estemos pasando, sin importar la situación que estemos viviendo. ¿Quién dice yo esta mañana? No los veo muy animados, hermano. Bueno, vamos a continuar a ver qué nos dice, nos sigue diciendo Santiago, a ver si eso nos anima un poquito. Verso 5 al 8, si alguien le da lectura, por favor. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Amén. Santiago nos acaba de hablar de las pruebas, ¿verdad? Nos acaba de hablar de la fe, de la paciencia. Pero ahora nos está hablando de algo más allá, que es la sabiduría. Porque ciertamente a veces estamos envueltos en situaciones difíciles porque no hemos tenido sabiduría. Porque simplemente no hemos tenido sabiduría. Y no hemos tenido la sabiduría de Dios para poder salir de esa situación, para poder salir de ese problema, o antes de eso, para no entrar en ese problema. Sabiduría. Dice aquí Santiago, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La realidad es que muchos de nosotros hemos estado en situaciones difíciles por falta de sabiduría. Hemos tomado decisiones equivocadas. Hemos tomado decisiones erróneas. Y aún estando dentro de la situación difícil, hemos seguido tomando decisiones equivocadas. Y aquí Santiago simplemente dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Porque Dios es el dador de la sabiduría. Porque Dios es sabiduría en sí. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago respondió que en esos momentos, mientras vivimos en la maraña espesa y desordenada de las circunstancias de la vida, debemos de pedir sabiduría a Dios.
Debemos de buscar del que lo conoce y lo sabe todo. Debemos de buscar de aquel que de alguna manera permitió esa situación para que nosotros la atravesemos. Debemos de poner nuestra fe en Él y confiar en lo que Él hará. Dice, esta sabiduría no se puede alcanzar leyendo un libro o escuchando a un maestro en una aula. Santiago hizo la conexión en que el que carecía de sabiduría no sabría cómo manejar los problemas que enfrentaba. Él instó a pedir a Dios, eso es en el imperativo actual, sigue pidiendo. Pide, pero sigue pidiendo. Esa sabiduría que solamente viene de Dios. Esa sabiduría para en realidad entender la situación que estamos viviendo y darle una solución de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo al plan que Dios ya tenía fijo para esa situación. Santiago nos insta, nos anima a pedir sabiduría. Y nos da la seguridad de que Dios nos la dará si nosotros seguimos pidiéndole, si nosotros seguimos buscándole. Pero hay una cláusula. Hay una cláusula para pedir esa sabiduría. Verso 6 dice, pero pida con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Oye, hermano, pues yo tengo mucha fe. Yo todo el tiempo le estoy pidiendo a Dios. Yo todo el tiempo he puesto mi fe en Dios. ¿Será que nunca ha habido en nosotros esa duda? ¿Será que en realidad nosotros nunca hemos dudado de si Dios responderá a nuestra petición? O sea, no, yo le he pedido con fe, hermano. Pero de repente como que en nuestra mente hay algo que dice, ¿será que Dios me irá a responder? Porque la respuesta que queremos es rápida. ¿Será que Dios me va a responder? Porque en realidad ya ha pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Será que Dios oyó mi oración? De repente la duda empieza a entrar. De repente es que en realidad no es el tiempo de Dios. Pero aquí dice Santiago, pero pida con fe. Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, para allá y para acá. Sin ningún sentido. La fe no debe de dar lugar a la más mínima duda. Es lo que nos está diciendo Santiago, que si nosotros tenemos fe, en realidad no debe de haber en nosotros la más mínima duda de lo que estamos pidiéndole a Dios. Y es por eso que primeramente dice que pidamos sabiduría. Porque cuando en realidad recibimos la sabiduría de Dios, cualquier cosa que le pidamos a Dios no va a ser de acuerdo a nuestro pensamiento, no va a ser de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino va a ser de acuerdo a lo que es el plan de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que tenemos que tener fe, tenemos que pedir primeramente la sabiduría y después de pedir todo con fe, sin duda. No podemos esperar algo de lo que estamos dudando, ¿verdad? Es lo que Santiago nos está diciendo, no podemos esperar algo si estamos dudando. Verso 7, dice, no pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No pienses, si tú estás dudando,
que vas a recibir algo. No pienses que si tú hiciste tu petición, pero estás dudando, lo vas a recibir. Porque en realidad entonces no podemos llamarle fe. Porque en realidad entonces no estamos agradando a Dios. Porque es lo que la palabra nos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es lo que nos está diciendo: no pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Quien tal haga, quien esté dudando de lo que pidió, quien esté como esa onda del mar que va para allá y para acá, no pienses que recibirás algo. Dice, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De doble ánimo. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Esa persona que va y viene con una duda constante, en realidad está anulando su oración. Y no piense pues, dice, quien tal cosa haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago aquí fijó dos características más sobre esa persona. Primero, la llamó de doble ánimo. Primero la llamó de doble ánimo. ¿Qué es eso? Literalmente dos almas, dos sentimientos, dos pensamientos. Que estamos aquí, que estamos allá. Que en realidad no nos hemos enfocado en una meta. Sino que lo que hoy decimos que vamos a hacer, mañana no lo hacemos. Sino lo que prometemos, a ver si queremos. De doble ánimo. Tal persona no se ha alimentado por completo con Dios, o no se ha alineado por completo con Dios. Es inconstante en todos sus caminos. Dice, su deslealtad a Dios resulta en un completo fracaso en el carácter y la conducta, haciendo que su comportamiento sea inconstante y poco confiable. Una persona que dice que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, que no es una persona confiable. Que en otras palabras, que es una persona que va a cambiar de parecer rápidamente. Que no podemos confiar en ella. Las pruebas llevan a algunos a pensar que su sufrimiento es un castigo por haber actuado mal. A veces los amigos aumentan esa impresión, insinuando que los que pasan por diversas pruebas se merecen el sufrimiento que están experimentando. Si a esto le añade el cansancio de la propia prueba, esas implicaciones pueden empezar a desgastarnos. Al poco tiempo nos desanimamos y caemos en una espiral de dudas y derrotas. Es cierto que nuestras pruebas a veces son el resultado de malas decisiones y de una conducta inmoral, pero no todas las pruebas son un castigo correctivo. Hay que tener un buen discernimiento para saber la diferencia. Hay que tener un buen discernimiento. Es por eso que Santiago nos insta, nos anima a pedir sabiduría, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Job, todo lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y llegaron sus mejores amigos, imagínense usted. 3 mejores amigos. Y de repente le dicen, oye, tal vez hay algo que no has confesado, tal vez hay algo que no has dicho, por eso estás viviendo lo que estás viviendo. No necesariamente todas las pruebas vienen como una corrección a algo que hemos hecho mal. Pero sí hay muchas pruebas que Dios permite para que nosotros crezcamos. Para que como este hombre, Job, entendiera en realidad quién era Dios. ¿Verdad?
Y él mismo lo comprueba al final de su historia. Al él decir, dice, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora en realidad yo entiendo quién es Dios. Por lo que él permitió pasar, por lo que Dios permitió que Job pasara en su vida. Por cómo lo llevó, por cómo lo trató, por cómo lo restauró. Eso es lo que Dios está permitiendo en muchas de nuestras vidas. Cada prueba es para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nuestra fe aumente, para que nuestra paciencia crezca, para que podamos seguir siendo perseverantes en las cosas de Dios. Alguien que le dé lectura al verso 9 al 12, por favor. Hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Hasta ahí? Adelante, hermano, hasta el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Mire, ahora lo que pasa, hasta dónde nos lleva Santiago. Ahora aquí Santiago hace un contraste entre el pobre y el rico. ¿Será que alguno está exento de las pruebas? ¿Será que el rico no se enferma? ¿Será que el rico no tiene que pasar pruebas? ¿Será que el rico no tiene que pasar tristeza, dolor? ¿Será? ¿O será que lo que nos quiere decir que sí, el pobre tal vez está más expuesto a esas situaciones? ¿O ya ha pasado por más de ellas? Por su pobreza. Pero miren lo que dice. El hermano que es humilde, es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque él pasará, ¿a quién? Tanto el uno como el otro. Tanto el uno como el otro pasará, dice, como la flor de la hierba. Aquí no importa, dice, cuál sea tu situación económica. Aquí no importa las posesiones que tú tengas. Al final de cuentas, eso de nada te sirve. Estás expuesto a las situaciones de la vida. Estás expuesto a la prueba. ¿Cuántos hombres ustedes famosos y ricos ha oído usted la historia de que fallecieron porque su dinero no hizo efecto, su dinero no encontró la cura de la enfermedad que tenía, su dinero no pudo hacer más de lo que ya estaba hecho? Tanto el uno como el otro. Tanto el uno como el otro. Dice, pasarán como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico y todas sus empresas. Santiago está aquí destacando la locura de confiar en las riquezas. Santiago está destacando la locura de confiar en nuestras posesiones. Porque tanto el rico como el pobre pasarán por las pruebas. Y tanto rico como pobre no se llevará nada de este mundo. Pero ¿cuántos han depositado su confianza, su fe en sus riquezas?
¿Cuántos? ¿Cuántos seguimos lidiando con esa situación de querer tener más y más y más? Posesiones materiales, en lugar de poner nuestra fe, incrementar nuestra fe y querer tener más conocimiento de Dios. Ese es el contraste que está haciendo aquí Santiago. Al final del verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado aquel que en realidad ha entendido qué es lo que debe de buscar principalmente. Que no es la riqueza, sino es el buscar de Dios, porque la palabra misma nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás usted póngale nombre. Todo lo demás vendrá por añadidura. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago nos habla de una recompensa después de la prueba. Santiago nos habla de una recompensa después de haber soportado la tentación. ¿La tentación de qué? Nos está hablando aquí de la riqueza. La tentación de la duda. La tentación de en realidad no poner nuestra fe en quien tenemos que poner nuestra fe. La tentación de querer tener más cosas materiales en lugar de tener más conocimiento de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La recompensa ya está ahí. La recompensa siempre ha estado ahí y ha sido la promesa de Dios. Este dice: recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido a los que le aman. La recompensa sigue ahí, hermanos. La pregunta es: ¿dónde está nuestra fe? La pregunta es si nosotros estamos viviendo nuestra fe. Conocemos ese viejo dicho, ¿verdad? Mal dicho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decir, hermanos, que tengo mucha fe. Yo puedo decirle que soy el mejor cristiano del mundo. Pero ¿sabe qué va a definir eso? Mis hechos. Mis hechos definirán en realidad quién soy yo. Porque dicen que un acto, un hecho vale más que 1000 palabras. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Que en realidad nosotros podamos definir y mostrar nuestra fe a través de las situaciones que la vida nos permite vivir. En el día a día. Que en realidad nuestra fe sobresalga. Que en realidad las personas que están alrededor de nosotros puedan ver esa fe. Eso es vivir la fe. Vamos a concluir aquí. Tres cosas. Ora. Primeramente, ora. Pidiéndole a Dios fortaleza. En cualquier prueba que estés enfrentando, clama a Dios para que Él te ayude. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle en tanto que está cercano, dice Isaías 55:6. Nuestro Señor experimentó las pruebas igual que nosotros y se compadece de nuestras debilidades humanas. Jesucristo mismo pasó por este mundo y vivió lo que tal vez nosotros estemos viviendo en este momento o en algún momento de nuestra vida. Y Él se ha compadecido de nosotros. Y Él está dispuesto a oír y Él está dispuesto a responder a nuestra petición. Pero tenemos que orar. 2, pida ayuda. Para la mayoría de los creyentes es más fácil ofrecer ayuda a los demás que pedirla. Si estás pasando por una prueba difícil, acude a un amigo cercano, a tu líder de estudio, a tu pastor y pídeles ayuda. Ellos estarán dispuestos a ayudarte a llevar tu carga
del mismo modo que tú estás dispuesto a ayudar a los demás a llevar las suyas. Tercero, busca la oportunidad de ministrar en medio del dolor. Después de la amputación que sufrió, que pasó, este hombre, Dave, beisbolista, él y su esposa iniciaron un ministerio, Endurance Org, para ministrar a las personas que están en medio de sus pruebas. Busca una forma de utilizar tu dolor para beneficiar a los demás. Todos tenemos nuestras luchas. La vida es un reto, pero podemos vivir con alegría aunque pasemos por momentos difíciles. Y mediante esa alegría podemos ser una bendición para alguien más. Así como nos lo dice aquí Santiago. ¿Cómo nos lo dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y cómo es posible eso, hermano y hermana? Simplemente recordemos lo que Filipenses 4:13 nos dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios me los bendiga.